Ciencia, salud y medio ambiente. Cuarto grado. Acciones del ser humano sobre las poblaciones, parte 1. Hola amigos, qué bueno que estén de nuevo acá en este espacio de Aprendamos en Casa. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante con respecto a las acciones que realizan los humanos y las consecuencias que tienen estas en el ambiente. Ahora bien, ¿te has preguntado tú cuáles son estas acciones? Para comenzar, hagamos un poco de historia. Hace mucho tiempo ya que el humano ha ocupado diversas especies de animales y de plantas para su uso y para su beneficio. Beneficios como la comida, la vestimenta, medicinas, etc. Sin embargo, en tiempos modernos, los humanos nos hemos dado cuenta que muchas de estas acciones causan daño al ambiente, sobre todo a los animales y a las plantas y otros organismos vivos de los cuales se realiza la acción. Esto tiene mucho que ver con algunos términos que seguramente ya has escuchado, por ejemplo, especies en peligro de extinción, o tal vez el término contaminación, o a lo mejor el término deforestación. Pues déjame decirte que todos estos términos están relacionados con la temática que vamos a desarrollar en esta ocasión. ¿Sabes qué es un hábitat? Es el lugar donde vive o habita un organismo dentro del ecosistema. Por ejemplo, el hábitat de un ave es el bosque y el hábitat de un pez es un arrecife de coral. ¿Sabías que cuando afectamos a un ecosistema estamos causando daño al hábitat de los organismos? Ahora bien, hablemos. ¿Cómo funcionan los ecosistemas? Cada especie cumple una función ecológica y cuando la extraemos de su hábitat estamos causando un desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, los pericos se alimentan de frutos y ayudan a dispersar las semillas de muchas especies de plantas cuando vuelan de una zona boscosa a otra. Por esta razón, estos animales no deben ser parte de las mascotas de los seres humanos, ya que cumplen un papel fundamental en nuestros bosques. Otros animales que tienen una función muy importante son las serpientes y gavilanes. ¿Te imaginas si no existieran? Nuestras casas estarían llenas de ratones, ya que estas especies nos ayudan a controlar las poblaciones de roedores. Ahora bien, continuando con el tema, quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde provienen los alimentos que consumimos a diario? Piensa. Posiblemente dirías del mercado o del supermercado. En cierto punto tienes razón. Sin embargo, realmente la fuente de origen de donde provienen todo lo que nosotros consumimos es de los ecosistemas. Desde hace mucho tiempo el hombre, es decir, los seres humanos, han venido extrayendo de ríos, lagos, bosques, el océano, todo lo necesario para poder sobrevivir y alimentarse. Estamos hablando de animales y de otros organismos vivos. Sin embargo, hoy, en este siglo en el que vivimos, la cantidad de humanos en el planeta ha aumentado muchísimo, que ha aumentado también las necesidades de encontrar un lugar donde vivir, encontrar un lugar donde cultivar, donde producir y donde generar agricultura y otras necesidades más que no se ve fin. Esto significa que los ecosistemas, por las alteraciones y las intervenciones del ser humano, han estado recibiendo por muchos años impactos y esto ha alterado las poblaciones y las comunidades bióticas que ahí se encuentran en cada ecosistema. Ahora bien, déjame decirte que desde hace unos 120.000 años atrás, el ser humano no producía ninguna clase de alimento, es decir, no producía comida, sino que la tomaba directamente de la naturaleza. Estas acciones del ser humano de tomar la comida
directamente de la naturaleza eran a través de actividades sencillas como la recolección de frutos, la cacería y la pesca. Estas acciones han venido dándose con el tiempo. Hoy, en la actualidad, ya no solamente son las actividades de cacería o recolección de frutos o pesca lo que proveen al ser humano o a la sociedad humana de alimentos. Ahora el ser humano también tiene otras actividades, la agricultura, la ganadería, y continúa con estas actividades antiguas como la cacería y la pesca. Sin embargo, la cacería y la pesca se han vuelto también actividades que impactan a los ecosistemas, de tal forma que la cacería y la pesca ahora ya no son actividades esenciales ni muy necesarias para la sobrevivencia del ser humano. O dime tú, ¿cuándo sales a cazar o a pescar para poder comer diariamente? Sin embargo, estas actividades aún persisten en la sociedad humana. ¿Y tendrán estas actividades algún impacto, como ya lo mencionamos? Pues claro, hay un impacto sobre las poblaciones y sobre las comunidades biológicas. Veámoslo más detalladamente. Tomaremos por ejemplo dos actividades, la cacería y la pesca. Comencemos con la cacería y hablemos sobre un hecho histórico de esta actividad humana. Hace unos años, o más bien unas décadas, entre 1940 y 1960, en un país sudamericano llamado Argentina, ocurrió una gran actividad de cacería sobre un mamífero en específico. Este mamífero en específico era la nutria. La nutria es un animal acuático que vive en los ríos. A este mamífero se le cazó en este país sudamericano a tal punto que llegó a estar en grave peligro de extinción en Sudamérica. La piel de la nutria era utilizada para realizar o para fabricar abrigos de moda y estos eran importados a Europa. Esta actividad de cacería, no necesaria ni esencial para la sobrevivencia del ser humano, puso en peligro a este mamífero. Aquí en El Salvador también existen las nutrias. Si bien es cierto, en el país no hay un registro como tal sobre la caza de la nutria para obtener su piel, sí hay registros de que se cazan otras clases de mamíferos también, como los tepezcuintles, los venados y otros más. Esto lo que hace es poner en riesgo de peligro de extinción a estos ejemplares. Ahora hablemos de la pesca. Esta otra actividad humana está en excesiva cantidad, es decir, que se extraen una gran cantidad de recursos marinos. Esta gran cantidad de recursos marinos muchas veces son desaprovechados y no son utilizados adecuadamente. Hablando de El Salvador, acá tuvimos hace algunos años también, entre la década del 70 y del 80, una gran actividad de pesca industrial, específicamente con los barcos camaroneros. Los barcos camaroneros utilizaban redes llamadas redes de arrastre o redes barrederas que arrastraban el fondo de la bahía y de los niveles del océano bajos, los arrastraban y traían consigo toda clase de organismos que vivían en el agua. Esta gran cantidad de organismos era desechada porque simplemente morían ahogados y solamente se extraía el camarón. El camarón fue explotado de tal manera en el país que llegó al punto de estar en peligro de extinción. Ahora, en la actualidad, El Salvador, si bien es cierto, antes era un exportador de camarones, hoy hay muy poca cantidad de camarones en el país por la misma sobrepesca o pesca sin medida. No todo es malo. Ahora en la actualidad también las entidades gubernamentales han regulado la pesca para proteger un poco las especies de camarón
que viven en El Salvador. A pesar que en nuestro país existen leyes que protegen a los animales silvestres y castigan la cacería ilegal, persisten las actividades de caza de algunas especies de mamíferos, como el venado cola blanca y tepezcuintle, como lo mencionábamos anteriormente. También de cuzuco, iguana y garrobo para el consumo humano. Otras especies se encuentran en peligro de extinción a nivel nacional. Entre ellas están el tigrillo, la nutria, el puma y el cuche de monte. Muchas especies marinas también han servido de alimento para el ser humano. No obstante, las formas de pesca no han sido las más adecuadas. En El Salvador hay pesquerías artesanales e industriales. Dentro de la pesquería industrial se encuentran los barcos camaroneros. El único objetivo es la pesca de camarón. Sin embargo, en esta actividad se capturan incidentalmente a muchas otras especies que no tienen valor comercial, como la tortuga marina, la estrella de mar, los corales, entre otros. Aproximadamente el 70% de lo que se atrapa corresponde a pesca incidental. Esta actividad ocasiona la disminución de las poblaciones de muchas especies y en algunos casos la extinción de otras. Por ejemplo, el pez sierra pristis pristis está extinto en nuestro país y amenazado a nivel mundial. Hemos visto cómo la ecología nos ayuda a entender el impacto que puede tener la acción humana sobre un ecosistema. También hemos comprendido sobre que la ecología puede ser una herramienta para saber cuántas especies o poblaciones de especies hay en un determinado hábitat. Esto sirve para poder identificar cuáles son aquellas especies o poblaciones que se encuentran en un estado estable, amenazado o en peligro de extinción y saber de cuáles especies se puede utilizar o se puede beneficiar el ser humano. También la ecología nos muestra que debemos ser conscientes de la actividad que tenemos. Si bien es cierto, el mayor impacto y la mayor desestabilización es causada por las actividades industriales y agrícolas extensivas, muchas de las acciones diarias también que nosotros realizamos tienen un impacto sobre las poblaciones. El solo hecho de consumir los alimentos ya es un impacto sobre el ecosistema, aunque sean los alimentos que llevamos en nuestra mesa y en nuestra casa. Por lo tanto, debemos de consumir los alimentos de manera medida y no desaprovechar aquellos alimentos que pueden ser útiles para otras personas. Además, no debemos de extraer fauna silvestre de su ecosistema, de su hábitat natural, porque alteramos las poblaciones y alteramos el equilibrio ecológico. Esto significa que debemos mantener, junto con la ecología, una conciencia ambiental para poder evitar que sucedan los casos que ya mencionamos, en donde la actividad humana ha provocado un impacto serio en las poblaciones, tanto de animales, plantas, etc. Ahora ponte a prueba, contesta estas preguntas. ¿Qué es un hábitat? Respuesta: el lugar donde vive o habita un ser vivo. ¿Qué sucede cuando se extrae a una especie de su hábitat? Respuesta: se causa daño al organismo y se altera el equilibrio del ecosistema. ¿Cuáles actividades humanas vimos hoy que causan daño al ambiente? Respuesta: la cacería y la pesca desmedida. ¿Es bueno extraer animales silvestres para tenerlos como mascota? Respuesta: no, porque se le causa daño al animal y se altera su ecosistema.
Hemos visto hoy un interesante tema sobre el impacto que causa la actividad humana. Espero que hayas aprendido sobre esto y también que hayas comprendido cómo nosotros podemos contribuir a no causar tanto impacto. Así que también espero que estés atento a los siguientes programas que vienen en tu espacio de Aprendamos en Casa y te invito a que guardes siempre las medidas de bioseguridad en tu casa o a los lugares a donde vayas. Te espero la próxima semana aquí, siempre por Canal 10. Hasta luego, amigos.